¿Qué tal, familia? Tengan ustedes muy buenas noches. Nos volvemos a reencontrar desde Chañar Ladeado para toda la región con la señal que emite CL3 Cablevisión para toda la región. En esta oportunidad, esquina Urquiza e Independencia, la fábrica de galletitas Ferraris aquí en nuestro pueblo. A modo de información y también haciendo algo de historia, dialogamos con Leonidas Redolfi y Marcelo Ferraris. Hoy, folclore entre amigos en la fábrica Ferraris. Los comienzos de la fábrica la comenzaron el abuelo de él y mi papá en el año 45. Ahí ya se forma la primera sociedad de hecho. Luego de ahí viene una sociedad de responsabilidad limitada con el ingreso de otros socios. Había el señor Sacco, Nelson Sacco, un señor Celari, y acompañando al señor Sacco había el señor Arcadio Cambursano. Luego de eso, en el año 45, ya se pasa al año 55 acá, donde estamos actualmente, con el primer horno, un horno a cadena, y a partir de ahí ya comienza a crecer y se hace sociedad anónima, y hasta fines del 90 y pico. Todos los procesos iniciales fueron de mucho trabajo, mucho pulmón, mucho sacrificio, donde todo costaba. Hubo épocas que yo recuerdo bastante difíciles, donde en tiempo de la guerra no existían cubiertas, bueno, todos los avatares que se suman cuando se está trabajando, especialmente así un trabajo de puerta a puerta que se hacía en aquel momento. En aquel momento, entre los años 60 y poner el 55 en adelante, hasta el 80 y pico, por ahí fueron todos trabajo con muchos vendedores, entregas directas al cliente minorista, y luego por el cambio de trabajo del comercio y en general, se fueron pasando a distribuidores zonales, mayoristas. Entonces fue cambiando un poco hasta llegar a lo que estamos haciendo hoy, en este momento. Aquellos primeros años antes de llegar acá, ¿dónde estaba la fábrica? La primera fábrica, bueno, la primera panadería que fabricó la F, que yo me acuerdo, estaba en el lugar donde hoy está cerca de la casa de Marcelo, en la esquina donde era Flaherty, y ahora está esta chica de García. Ahí existía la primera panadería. En la fábrica de Mini. Claro. Bien. Esa fue la primera. Después de ahí ya se partió, se llegó acá a una panadería que había de Banchi en la otra esquina de este lado. Esa fue la segunda, donde ahí había una panadería muy grande. Y después ya se pasó acá en esta esquina, y aparte siempre ya estuvo acá en esta esquina. No, lo que yo recuerdo era que aparte del pan y esas cosas, se hacían galletas a mano, y después ya se empezó con una estampadora chica, y viendo que el producto salía, compraron, me acuerdo, un camión, un Ford que había, modelo 37, que se hacía reparto con eso, después un Chevrolet 46, y se fue agrandando porque por lógica, consecuencia de la demanda, ¿no es cierto? Primero se trabajaba solamente acá en la provincia de Santa Fe, después se corrió a la provincia de Córdoba, después también empezó a trabajar la provincia de Buenos Aires. El padre de él, en un momento dado, viajaba a toda la provincia de Buenos Aires, entonces hacía cliente por cliente y después iba con el camión a cliente por cliente. A lo mejor salía un camión acá con
con 200 clientes a entregar o 150 clientes. Era un trabajo bastante bravo, ¿no es cierto? Y después entonces ya con el advenimiento de muchos mayoristas, se fue pasando directamente al trabajo de que ese mayorista, también por una cuestión de costos. El costo para llegar a todos los clientes es pesado. Entonces, el mayorista cubría un poco eso. Vos ibas a una localidad, dejabas su mercadería y ese señor repartía el resto de los comercios. Con lo cual, a lo mejor se pierde efectividad porque hay clientes que no sé, si uno va directamente al cliente le va a comprar. Ahora, si lo deja en manos de otro, es un poco... Pero hay que tener mercadería adecuada para eso y siempre se fue tratando de hacer calidad, que es lo primero que yo recuerdo que siempre se pensó en hacer mercadería buena, de buena calidad. Y eso, en cierto modo, dio su fruto también porque hay momentos difíciles donde, bueno, priva a lo mejor el precio y no la calidad. Sin embargo, eso hizo de que se tomara como referencia la calidad del producto. Y entonces se trabajó así, codo a codo con el distribuidor para llegar a los clientes, viendo qué es lo que quería el cliente, llevando los productos que necesitaba el cliente, y llegamos a lo que estamos haciendo hoy en este momento. Las primeras recetas de la galleta, ¿cómo puede haber surgido? No, la receta la hizo, las primeras recetas eran Algo era tan la tradicional clásica, como la F, era la clásica, que es una galleta que le llaman María en todo el mundo. Pero en el año 46 vino acá el 45, no el 46, vino acá un señor Pesas, que es el abuelo ¿cómo se llama esta chica? Ruffini. De Ruffini. Bueno, él, don Joaquín Pesas, trajo muchas recetas españolas de galletitas, y bueno, ahí se comenzó a hacer distintos tipos de galletas. Posteriormente pero vino, la F ya la estaban haciendo. F la estaban haciendo. Hacían la F de chocolate y la F de leche. Eran dos F que se hacían, me acuerdo. Antes de que venga Pesas. Antes de que venga Pesas. Antes de que venga Pesas teníamos esos dos tipos de galletitas, y había otros clásicos que se hacían muy de panadería. Y después vino también un señor Puño, Ludovico Puño, italiano, que también trajo algunas modificaciones. Se hacían vainillas en aquel momento, que eran de batido, productos de batido, que después, bueno, por el tipo de trabajo y por el tipo de línea que necesitas para trabajar, se dejó de fabricar vainillas y se hicieron otros tipos de galletitas, y siempre se fue adecuando a lo que el mercado pide, ¿no es cierto? En este momento el mercado pide un tipo de mercadería y entonces, por lógica, hay que entregar lo que quiere el mercado. Los primeros empleados, los primeros, ¿de quién te acordás, supongamos? ¿Qué te contaba de tu padre, de eso? Sí, los primeros empleados me acuerdo de muchos. Brúcoli. Juan Gaglieri. Gaglieri, Juan, el Chito Trocero. Estaba... Mujeres, Soy la Piba. Todas las chicas de Piba, todas las Zoila y Cristina. Y Cristina. Después varones, bueno, Elso Lorenzati, Elso Nicolino trabajó. Había un muchacho Gariglio que no está acá ahora. Y Landriel. Bueno, Tito Landriel. Tito Landriel fue compañero de don José Ferrari durante mucho tiempo, de mi padre. Y bueno, nombres ahí pasaron por la fábrica. Muchísimo. Yo creo que infinidad, porque a veces hablo con algún muchacho, alguna persona ya grande que maneja camiones, trabajó en la fábrica. Un tiempito. Bertorello, el camionero Bertorello. Bertorello trabajó años acá en el camión. El Tita Campuzano, bueno, que lamentablemente falleció, que estuvo también de camionero.
Bueno, realmente habría para hacer una lista muy larga de gente que ha pasado por Ferrari. Y recordemos el año que se viene la fábrica a este lugar, donde se está hoy. ¿Año? Me dijiste Año antes. 55. 55. ¿Ese terreno era propio? ¿Se compró para la fábrica? No, se le compró a la sucesión Vincia. Los padres o sea, los abuelos de los Vincia que hay ahora. Ya con la idea de instalar la fábrica. Sí, se hizo me acuerdo que se hizo el primer horno, donde está ahora el salón de materia prima, que era un horno, no era ciclotérmico, sino era un horno a cadena, donde ahí estaba la primera línea.
Después ese horno se hizo uno porque ya se necesitaba mayor producción y no alcanzaba la producción, entonces se adquirió a un señor Kassmann de Buenos Aires un horno ciclotérmico con una máquina estampadora, y después a ese horno se le agregó otro más, que una línea para galletitas de sistema rotativo, y ya el horno de cadena se desarmó, se sacó y se agrandó más. Y después de ahí para adelante se fueron agregando máquinas, laminadoras, envasadoras especialmente, porque el mercado fue cambiando. Lo que era vender a granel, en latas o en cajas a granel, pasó... Eso quería preguntar, ¿cómo eran los primeros paquetes? Prácticamente no había paquetes. Los paquetes primero se hacían todo a mano. Estaba, me acuerdo, la abuela de él, la tía Luisa, la mamá de María Luisa Ciani, doña Teresita Ciani, y después trabajaban todos a mano, hacían los paquetes a mano, los paquetitos a mano. Y la mayoría era lata frente de vidrio. Sí. La popular lata con frente de vidrio, donde se veía la galleta. Pero eso tenía mucho trabajo en el transporte de vuelta, en el lavado y desinfección de la lata y prepararla para en el viaje siguiente poder mandar una lata limpia. Bien. Se perdía mucho envase, bueno. El envase retornable es crítico, es una cosa que lo sufren todavía ahora, y vos lo debes saber, los envases de soda, los envases de gaseosa que hay ahora, de vino, es un problemón, porque uno iba al cliente llevándole el envase retornable y resulta que no lo quería pagar tampoco, entonces no tenía para devolverlo. Se le hacía una especie de cuenta corriente por el envase. Cuando uno le iba a reclamar después ya nadie reconocía el envase, entonces además de lo que no, una cosa que no era higiénica para nada tampoco, ¿no es cierto? El paquete, en este momento, por ejemplo, hay galletas que entra la masa pura a la laminadora, pasa a la estampadora, sale del horno y sube a la línea que va a la máquina envasadora y no la toca nadie. Entonces eso es totalmente aséptico, y por otra parte permite que la mercadería llegue al cliente en perfecto estado, muy bien, ¿no? Este horno que, digamos, hoy cuenta la fábrica, ¿en qué año se arma todo esto? Ese horno lo armaron esa gente. ¿Quiénes lo armaron aparte? Bueno, eso es para una historia linda para contarla, porque en ese tiempo ese señor Kassmann apunta de que el Terrabuzzi vendía una máquina estampadora. La máquina estampadora era de una máquina chica de 60 centímetros de ancho, de corte, o sea, de trabajo, de 60 centímetros de trabajo. Entonces, entre ese señor Kassmann un poco dirigiendo la cosa, don Eduardo Irasusta, mi papá, el chiquito Bacchini y otras personas que estaban acá, la ampliaron toda la máquina llevándola a 80 centímetros de corte, que en ese momento era una cosa igual a las que venían importadas de Europa. Ferrari me manda a Buenos Aires
con un transporte de Corral de Busto a buscar la máquina estampadora. La máquina estampadora ellos la compraron usada en Terrabuzzi. Así que la tuvimos que desarmar ahí por partes, porque esa máquina se desarma por 5 partes, se desarmaba. Ahora ya le quedan 4, porque se anularon unas partes porque eran la bandeja. Ahora es continua. Esa máquina se trajo en Ferrari y Eduardo y el gringo Alfredo la ensancharon, unos 15 centímetros más ancha. Hicieron toda la reforma esa y así que está trabajando hasta la fecha ahora. Sí, hasta la fecha está trabajando ahora. Tal es así que yo hice el primer molde para esa máquina copiando un molde de la F que tenían en la máquina chica de la otra planta, porque tenía que ser igual. Bueno, yo lo copié y lo hice redondo como estaba el otro. Y resulta que la galletita salía ovalada en el otra planta. Bueno, digo, hacemos uno ovalado. Y así que hice otro molde ovalado. Lo hice redondo, pero después lo ovalé. ¿Viste? Le di la contracción de la masa, porque se trabajaba diferente y todo eso. ¿Qué es el que está actuando todavía ahora? Porque eso tiene para toda la vida, eso no se termina nunca. Eso sí. Está hecho como para que dure. ¿Cómo era trabajar con el horno de mampostería antes? Bueno, con el horno de mampostería, yo te voy a decir que cuando yo entré como el nuevo, me mandaban a mí los días domingos 1 hora y media a prender el horno. Tenía un sótano y tenía una puerta donde estaba la hornalla de panadería, de horno de panadería. Y ahí había un quemador que se quemaba gasoil. Y había que prenderlo para que no bajara la temperatura 1 hora y media. Y así que, bueno, yo el novato me engancharon a mí. En el año 1940 y pico, en la época de la guerra, ¿qué anécdotas había? ¿Qué escaseaba? Contame algo de aquella época también, digamos, que te hayan contado. No, lo he visto, yo tenía 10, en el 45, cuando termina la guerra, tenía 10 años, entonces me acuerdo que salían un Ford 37 que teníamos, salían las cubiertas, ya tenían tanto desgaste que ¿sabés lo que hacían? Los muchachos acá de taller, entre mi papá y todo demás, la envolvían todo con lona, con correa, esas correas que se usaban para las transmisiones, la envolvían con correa para poder andar por ahí. Para poder salir, no había cubierta. La nafta venía en tambores, porque a veces faltaba combustible también. Esa fue la historia. Sí. Fue un tiempo bastante bravo. Y trabajé más o menos unos 10 o 12 años. Y no nos pudimos poner de acuerdo con el sueldo y me fui. Y en ese interín vinieron los ingenieros. Y estuve pocos meses yo en mi taller. Y vinieron los ingenieros y estuvieron hablando con Eduardo, y entonces Eduardo le dijo: mire, acá hay una persona que conoce la fábrica como la palma de la mano de él. Ustedes traten de conseguirlo, que los ingenieros prácticamente no conocían nada, eran ingenieros pero químicos. y bueno, y hablaron conmigo. Yo no quería ir, porque yo estaba trabajando bien, para mí me sobraba trabajo. Y hacía mucho trabajo para fábricas de afuera, ¿viste? Muchos moldes, máquinas, hice muchas cosas. Y bueno, me convencieron, me pagaron lo que le pedí y me convencieron y volví a la fábrica.
Y a mí la fábrica, francamente, para mí es parte de mi vida, porque yo le tenía mucho cariño. Yo era un enamorado de lo que hacía, del trabajo que yo hacía. Por suerte, siempre me tocó hacer los trabajos más difíciles, porque los moldes ahí a mí no me enseñó nadie. Yo aprendí solo. Pero tenía una buena base, porque yo había trabajado 9 años con Marcelo Briatore. Y Marcelo era un artista. Y así que aprendí algo de Marcelo, que me sirvió mucho después. Y así seguí trabajando en Ferrari. Yo cuando entré a trabajar ahí estaba Carlito Rodolfi en la parte mecánica y era una excelente persona, era un hombre que no era un patrón, era un compañero de trabajo. Así que yo desde un principio me sentí cómodo en Ferrari. Después, con quien tenía más relación era con Harry. Yo con Harry a lo mejor discutíamos en la fábrica, pero a muerte. Y daba una vuelta por ahí, nos encontrábamos. Y me decía, ¿qué tenés que hacer esta noche? Nada. Bueno, vamos al campo a comer un asado. Bueno, ya se había terminado la discusión, porque él sabía que yo discutía en defensa de la fábrica. Él defendía la fábrica en su manera de ver, y yo en mi manera de ver. Si nos poníamos, no nos poníamos de acuerdo, era otra cosa. Pero al último teníamos que ponernos de acuerdo. Don José no era malo, pero tenía conmigo no rolaba porque yo era independiente, él era chañarense, ¿viste? ¿Y venía por ahí la mano? No sé, pero conmigo no rolaba mucho, pero como me necesitaba me aguantaba. Nosotros allí, los mecánicos de Ferrari, hicimos 3 máquinas, que el pueblo no sabe, nadie sabe, que la hicieron los empleados de Ferrari, los mecánicos de Ferrari. ¿Qué máquina, chiquito? Mira, la máquina que hace estos paquetes. La máquina que hizo estos paquetes, que hace estos paquetes, la compraron en Buenos Aires hace 40 años atrás. Todavía venían con una balanza que pesaba la galletita de esa que está ahí. Ajá. De 2 kilos, claro, para cortar. No era digital. No. Ahora son electrónicas. Bueno, la reformamos, le cambiamos todo, el sistema de balanza. No es solo la balanza, sino que tiene unos contrapesos, unas piezas que van afirmada una bobina que hace vibrar la pieza. Entonces esa bobina, al hacer vibrar la pieza tiene una bandeja ancha así, larga así. Y acá está arriba el depósito de la galletita. Y vibra así, un ancho así, y va cayendo la galletita en un depósito donde ese depósito está prendido en una balanza. Ahora es una balanza electrónica. Y cuando aproxima el peso, se para. Por ejemplo, 20 gramos o 30 gramos, no sé exacto bien cuánto. Entonces hay una chiquitita que es así, es como si fuera una B así. Y esa va alargando de a una y llega al peso exacto. Casi exacto. Sí. Bueno, todo ese sistema lo mantuvimos, pero ya le agregamos una balanza más, ya le cambiamos la balanza, ya le agregamos dos balanzas más, y tal es así que cuando la habían dejado de usar esa máquina, cuando la volvimos a usar, calcula vos, si hacía la sin sal
Esta galletita, paquete de 400 gramos, no es esta, este es otro tipo, pero es similar. De 410 gramos, 415 gramos. Y iban 5, 6 chicas para el proceso. Y cuando puse en marcha la máquina esa, claro, la máquina hace todo. La chica lo único que hace es agarrar el paquete y le pone en la caja. Y así que después de esa máquina, después, muchos años después, un día Marcelo, ya estaba Marcelo, me dice, yo quiero que vos me hagas una máquina como queso. Pero todavía tenía 2 balanzas nomás esa máquina, pero con 4 balanzas. Bueno, y a mí juego me llamaron. Y bueno, me puse a trabajar y hice la máquina con 4 balanzas. Cuando terminé la máquina con 4 balanzas, me dice, bueno, ahora quiero que le ponga 2 balanzas más a la otra. Puse 2 balanzas más a la otra. Después que terminamos eso, le digo un día a Kiko, che, Kiko, ¿qué te parece si hacemos una máquina para hacer los tripack? Tripack serían estos. Ajá. Estos paqueteras. Sí. Y, ay, ya, métela, me dijo. Y yo, mira, a las mañanas que me despertaba temprano no podía dormir, porque iba a los negocios y miraba los paquetes, pero ¿cómo harán para envolver esto? ¿Cómo harán para envolver esto? Y empezó a trabajarme, ¿viste? Y cuando más o menos no sé dibujar, lo tengo que grabar acá, en la cabeza. Y cuando más o menos lo tenía, le dije. Y bueno, y empecé la máquina. Empecé a hacer la máquina. Y a pedir material. Claro, los materiales son costosos porque son todas válvulas neumáticas. La máquina es neumática, no es mecánica. Es neumática como las otras 2 máquinas. Nosotros tenemos actualmente 2 líneas. Una línea de 44 metros que le llamamos líneas a un horno, de 44 metros, y otro de 22. En el de 44 metros se procesan las galletitas estampadas, ya sea jagüita, todo el tipo de cracker, sin sal, F y zoológico. Algo como Chelta, que es una galleta parecida a la Imperial, que se conoce en el mercado. Y en el otro horno más chico de 22 metros se fabrican galletitas de corte alambre y rotativo, como el medallón, risito, las galletitas surtidas. Y bueno, este tema de la actualidad de los productos que tenemos, la verdad es que tenemos productos para la República Argentina y otros productos que estamos exportando cuando se puede, debido a los vaivenes que tenemos en nuestro país, que no son pocos. Actualmente estamos exportando a algunos países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Panamá, Jamaica. Bueno, y seguimos en la tesitura de seguir apuntalando el tema del comercio exterior. No así también el mercado interno es lo más importante que nosotros tenemos. Nosotros pensamos que el futuro de esta fábrica está en el mercado interno. Por lo tanto, tenemos que constantemente ir cambiando los paquetes, el packaging, como le dicen, de nuestros productos, actualizarnos. El producto, el consumidor lo mira y todo entra por los ojos. Y si entra por los ojos, lo importante es que lo puede llevar a su casa. Y después eso está estudiado eso, ¿eh? Sí, eso no hay otro. El tema está en que después tenemos que darle calidad para que el cliente lo vuelva a comprar a la semana siguiente. Hay una línea bastante amplia de productos que algunas veces ya los habrán visto en la sociedad rural cuando exponemos o llevamos nuestro stand, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. La idea es actualmente comprar una máquina empaquetadora. En estos días estamos cerrando un contrato para la van a fabricar acá en la Argentina, una máquina que ya hay otras empresas como Granis que tienen una.
Eso nos va a permitir aumentar la cantidad de producción. El mercado externo, un poco quiero apoyar lo que dice él, sería pan para hoy y hambre para mañana a veces, ¿no es cierto? Porque depende mucho, en nuestro caso, por la posición que estamos, ¿no es cierto?, el país y demás, depende del tipo de cambio que exista en el momento, ¿no es cierto? Porque él me contaba muchas veces que clientes le decían del exterior, sí, pero ustedes están lejos, el flete para llegar acá es muy caro, más aún ahora cuando hubo este incremento terrible de los precios del petróleo y demás. Un flete que a Estados Unidos nos estaba costando $1.500 pasó a $2.500. Pasó a $2.500. Y entonces eso, ¿quién lo paga? Lo tiene que pagar el cliente. Y si no te dice, bueno, si vos querés vender, pagame el flete. No sos competitivo. Claro. Te saca del mercado, ¿no es cierto? Entonces, lo que apunta él, lo que dice él tiene razón, el mercado interno es el que realmente te da de vivir, excepto que tengas una línea espectacular, moderna, de superproducción y que vos puedas llegar con un costo bajísimo, ¿no es cierto?, a competir en el tema, pero ellos siempre están primero. Los grandes, esos negocios. Por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista estratégico, yo después de haber ido a varias ferias en el exterior, me di cuenta que tenía que hacer una línea nueva de productos totalmente diferentes, que se diferencien 100% de lo que había acá en Argentina. No solo en el producto, sino también en el packaging. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué tipo de producto? Y el producto que estamos exportando, que son una galletita muy finita, que entra entera en la boca, que es para un tipo bocadito, y que tiene que estar en un packaging sumamente, o que esté dirigido a alto nivel. ¿Qué quiere decir? Que se pueda pagar que uno pueda tener una alta retribución. ¿Debido a qué? A que como nosotros tenemos una fábrica pequeña, tenemos que buscar productos que tengan mucho valor agregado. Porque si no, no somos competitivos. ¿Por qué no somos competitivos? Porque estamos lejos del resto del mundo de los clientes que tienen alto nivel de consumo. Porque en Chañar Ladeado no somos competitivos con el tema del gas. Nos sale todo mucho más caro. Porque en Chañar Ladeado no somos competitivos con los fletes. Porque estamos en rutas donde no hay mucho paso para el lado de Buenos Aires, donde hay que llevar los productos que se embarcan después desde el puerto de Buenos Aires. Son todas cosas que van en contra de un producto como la jauita, que la hacen en todo el mundo y no somos competitivos. Y aparte la hacen en empresas muy grandes donde tienen altos niveles de producción. Con lo cual nosotros, con una escala muy pequeña, no somos competitivos. Bien. Entonces hay que buscar productos del tipo gourmet para llegar a la gente que quiere consumir productos caros. ¿Qué galletitas se dejaron de hacer por X motivos, ya que estamos charlando? Yo me acuerdo de, por ejemplo, una que llamaba Picnic, o una rellena. Varios productos se dejaron de hacer porque siempre hay que fabricar o vender lo que te piden, no vender lo que podés fabricar. Es un poco, la cuestión es así, ¿no es cierto? Tenés que realmente adecuarte al mercado y colocar lo que te pide el mercado, no lo que tenés vos. Entonces, la producción, todo lo que tengas, la logística que tenés que hacer para mantener la producción, las entregas y demás, tiene que estar adecuada a lo que pide en ese momento el mercado. Y el mercado es cambiante hasta cierto punto, ¿no es cierto? Porque siempre va a comer lo clásico que es la galletita de agua o la dulce seca, etcétera, pero va cambiando porque quiere algunas cositas nuevas, algunas otras cosas, ¿no es cierto?
Por eso el finado Eduardo Villasunta decía siempre, la experiencia es una porquería. ¿Cómo porquería? Y dice, porque llega tarde. Claro, porque cuando vos te hiciste a la experiencia, dice, ¿cuánto te costó? Claro. Pero hay que hacerla. Pero hay que hacerla. Gracias, chiquita. No. Bueno, la fábrica económicamente y financieramente estamos tranquilos. Lo que no quiere decir que este momento de alto nivel de coyuntura negativo, para así decirlo, en la República Argentina, a nosotros nos afecta muchísimos, pero muchísimo. O sea, estamos realmente con Redolfi muy preocupados porque la demanda ha caído a niveles impensados. Realmente yo estoy bastante preocupado porque, bueno, lo que se ve en este país y lo que se ve en el pueblo, también nosotros lo sentimos. No así, acá sabemos que no se bajan los brazos y que, bueno, esto se va a seguir adelante. Hay mucha voluntad de parte de Kiko como mía. Este no es el último ventarrón que vamos a encontrar. Y como este van a pasar muchos más. Así que habrá que ponerse la escafandra y salir adelante. Así que quiero que sepan que siempre van a estar bienvenidos acá para lo que quieran. Bueno, ha sido un gusto para nosotros, bueno, que nos reciba. ¿Y alguna anécdota? ¿No tenés alguna anécdota que recuerde vos aquí dentro de la fábrica? Sí, cuando era chiquito, que me bajaban los pantalones. Era chiquito de pantalones cortos, el señor don Domingo Albertengo. Me acuerdo que una vez vine, no me acuerdo a qué de la fábrica, yo tendría 7, 8 años. Y me quiso bajar los pantalones y tenía él el cigarrillo en la boca. Y se le cayó el cigarrillo. ¿Y dónde se le cayó? En un bolsito que yo llevaba. Y yo llevaba las medias de mi madre, que en aquel tiempo se llevaban a arreglar, así que le agujereó todas las medias con el pucho. Yo llegué a mi casa y no sabía, y estaba en el bolsito las medias con el pucho agujereado. ¿Y quién había sido? Don Domingo, así que mi mamá... Gracias, Marcelo. Le agujereó todas las medias.